¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este fragmento, en esta parte de Sociedad y Estadio, vamos a ocuparnos de la política. De la política como nacimiento del despertar o de la conciencia de mucha gente a partir de lo que significó el flujo de inmigrantes que llegó a nuestro país y que mayoritariamente entró por la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, tenían ideas políticas, pero en los ratos libres los muchachos algún deporte querían hacer. Uno se pone a pensar qué deporte había en el siglo XVIII y no hay mucho para mencionar. Alguna carrera, los más pitucos hacían esgrima y se hacía gimnasia. Por eso la existencia de tantos clubes de gimnasia y esgrima en 1860, en 1870, que después por supuesto también derivaron al fútbol. Hay que decir que anarquistas, socialistas, conservadores, no había rama política, no había creencia o ideología que fuera inmune al fútbol. Los anarquistas le dieron origen a Argentinos Juniors, por eso es una asociación atlética, porque la palabra club significaba algo muy cerrado y lo de asociación atlética remitía a algo mucho más libre. Los socialistas fundaron Chacarita y también participaron en Independiente. Los conservadores estaban agrupados alrededor del Racing Club de Avellaneda y seguramente también participaron en otros clubes. ¿Había influencia religiosa? También la hubo en el fútbol. ¿Por qué se cree que se llama San Lorenzo de Almagro? El equipo nacido a partir del esfuerzo de un sacerdote argentino de origen italiano, como el padre Lorenzo Massa. Recomendable la película de Ángel Magaña, El cura Lorenzo, de allá de los años 40, que cuenta precisamente esa historia de la fundación del cuadro de Boedo. Ese San Lorenzo que nació para sacar a los chicos de la calle, que tenían que ir a la capilla de San Antonio de Padua, del oratorio, con la condición de que les permitieran jugar al fútbol. En el medio de todo esto, esas historias que tienen que ver con la política metida en el fútbol, con presidentes vinculados a la época democrática de la Argentina, con anarquistas y socialistas que fundaron clubes, al igual que los conservadores, cuando todavía existía el fraude patriótico, cuando todavía la gente no podía votar libremente, como pasaba en algunos lugares del interior, donde el hombre quería elegir a una boleta de un caudillo populista, por decirlo de alguna manera, y una voz le decía, no, esa no, la otra. Había voto cantado, había fraude. Todo terminó en 1916, cuando se estableció a partir de la ley Sáenz Peña el voto libre, único y obligatorio, pero para los varones. Las mujeres tendrían todavía que esperar alrededor de 35 años, hasta 1951, un poquito menos quizás, pero allí llegó el primer voto femenino y ya los clubes de fútbol estaban arraigados y afirmados en el firmamento argentino. Hubo muchas luchas políticas, hubo muchas persecuciones, fue un país donde la democracia escaseó durante muchísimo tiempo. Hoy seguramente estamos acostumbrados a ir a votar, hasta a alguno le puede producir molestia. Lo concreto es que en aquella época esos hombres de amores políticos también tenían amores deportivos, tenían amores futboleros en este caso. Y cuando no había política, se metían en el club, jugaban al fútbol y hasta hablarían de política. Lo concreto es que le dieron pie y le dieron lugar a instituciones que hoy son muy importantes en el ambiente deportivo argentino. Vamos a compartir esas historias y en un ratito estamos de nuevo juntos. La industrialización en las ciudades y la tecnificación del campo provocan, a mediados del siglo XIX, el traslado de grandes masas de población hacia las zonas urbanas y de esta manera se van desarrollando culturalmente las ideologías obreristas. Los marxistas plantean la creación de partidos obreros y dan tanta importancia a la actividad política como a la sindical. Los anarquistas, por su parte, priorizan la actividad sindical oponiéndose a los partidos políticos y a su consecuencia natural, los gobiernos. En 1896, el doctor Juan Bautista Justo funda el Partido Socialista. La mayoría de sus cuadros provienen culturalmente de los sectores medios urbanos. Sin embargo, su acción proselitista tiene poca recepción entre la masa inmigratoria, imposibilitada de participar en política. Estos sectores son captados por la corriente anarquista que se opone a toda forma de gobierno y de organización partidaria. Los anarquistas se enfrentan con los socialistas porque opinan que las reformas graduales y la acción parlamentaria son una traición a la clase obrera. Durante el año de 1881 se inauguró una tienda fastuosa que ocupaba prácticamente una manzana y tenía un nombre sugerente, A la Ciudad de Londres. Muchos trabajadores de la empresa tenían intenciones de hacer deporte. Por sobre todas las cosas, en realidad, querían jugar al fútbol. En la tienda A la Ciudad de Londres había equipo. Allá por 1903 le pusieron Maipo Banfield.
Como siempre sucede, muchos se habían anotado para jugar, no había lugar para todos y la mayoría decidió que aquellos empleados de menor edad quedarían al margen de las formaciones porque ya tendrían tiempo en el futuro. Explotó la bronca entre los más pibes y entre algunos vendedores de la tienda. Los cadetes y los muchachos de menaje decidieron hacer la suya, apartarse y crear un nuevo equipo. Su primera camiseta fue blanca con ribetes azules y bolsillo azul en forma de escudo. Decidieron modificar de raíz el color de su camiseta recién en los primeros días de 1908. La versión más difundida tiene que ver con la gira que realizó por nuestro país el equipo inglés Nottingham Forest, con espectaculares goleadas, aunque diversos historiadores no creen que esa fuera la verdadera historia. Lo que pasa es que hablar de Independiente ya es empezar con el nombre. Entonces me parece importante marcarlo eso. Fuera de los fanatismos, del hecho pasional, de mi tercer lugar de formación. O sea, que un club se llame Independiente es un tema que el hincha tendría que repreguntarse. ¿Por qué es Independiente? Porque se separan. ¿Y de qué se separan? De los ingleses del Banfield y de los pitucos del Racing. Entonces también te da otra pauta. ¿En qué lugar vos te parás cuando hay unos tipos que cranean y se abren y quieren armar un equipo de fútbol y desde ahí plantearse algunas cosas? Si en Quilmes, Argentino de Quilmes se transformó en el equipo de los criollos, ¿verdad? Porque decían, bueno, a ver, somos de acá, somos los de acá. En Independiente la cosa pasa y en Avellaneda este tipo de cosas son muy fuertes, porque si vos te planteás la historia de Avellaneda, el lugar una vez que cruzaste el puente Pueyrredón y te metiste en la ciudad, vas a identificar muchísimas cosas que están relacionadas cómo Independiente fue creciendo y cómo Independiente fue dándole a la barriada lo que un club desde el fútbol entrega. Algo que hoy parece tan lejano y que ponemos y resaltamos en los ejemplos más elocuentes, Vélez, Lanús y todo. Pero Independiente era, y lo fue durante muchísimo tiempo, casi el ejemplo a seguir. La idea de los gallegos que no gastaban plata, la idea de las 70 actividades, el club que crecía, el fútbol y obras. Después vinieron los títulos. El Rojo tuvo 3 canchas en Capital Federal, pero fue recién en 1907 cuando el destino, la suerte, la búsqueda permanente y la casualidad se dieron la mano para que Independiente se afincara definitivamente en Avellaneda. Ya en 1908, y luego del primer choque con Racing Club, se produjo el alejamiento de varios socios fundadores de la futura academia y su incorporación a Independiente, con lo que se acrecentó el poderío futbolístico del equipo. Los dirigentes siguieron trabajando y lograron terminar a mediados de 1911 otra cancha, que se situó en la avenida Mitre al 2000, en Crucecita. Recién en 1928 quedaría inaugurado su estadio actual, cuando el equipo ya había ganado una enorme popularidad y varios títulos en los ardorosos y espectaculares campeonatos de la última época amateur. La importancia cultural de Independiente en Avellaneda está basamentada en un montón de cosas. La primera, Independiente tuvo un sordomudo que compitió en saltos ornamentales, porque Independiente tenía una pileta cerrada, ¿no?, que estaba prácticamente todo el año, funcionaba, y después tenía su pileta olímpica en la cancha de 50 metros y aparte tenía trampolines de más de 10 metros. O sea, esto no era porque a los gallegos se le había ocurrido de que les gustaban las alturas o había un par de hijos que querían tirarse de más alto en la pileta, no. Era porque desde ahí, y federando metropolitanamente a los que competían, Independiente lograba un hecho cultural. El club es un lugar de sociabilización, es mi tercer lugar de formación. O sea, mi casa, el colegio y el club. Que Independiente agrandara predios, hiciera crecer predios para que la gente tuviera sus actividades, las piletas, las colonias de vacaciones, y atrás de las colonias de vacaciones, que se armara una biblioteca como la que se armó en el 4º piso, que era la mejor biblioteca de provincia, no dicho por los hinchas Independientes, consolidada desde lo educacional, era también que se pensaba en dónde el club estaba, a qué venías al club. No venías solo a patear una pelota o a meterte en una pileta. Al club venías a muchas otras cosas.
Cerca de Villa Crespo, pegado también a Caballito, está el barrio de La Paternal. Esa zona está íntimamente ligada a la existencia de otro de los clubes populares de la capital federal. Argentinos Juniors también se fundó en Villa Crespo. En realidad, es el verdadero club de Villa Crespo en cuanto a su origen. La Asociación Atlética y Futbolística Argentinos Unidos de Villa Crespo hizo su aparición un 15 de agosto de 1904 en una obra en construcción situada en la intersección de las calles Araos y la avenida Corrientes. Algo queda claro, Argentinos Juniors, tal cual la idea de sus fundadores anarquistas, no nació como un club sino como una asociación atlética. Para el primer estadio habían visto algunos terrenos de Caballito y de Villa Crespo. Sobre los colores hay dos versiones. Una explica que una primitiva camiseta verde y blanca, rayas verticales, duró muy poco, porque los ideales anarquistas o socialistas de la mayoría de los flamantes dirigentes llevaban a adoptar el rojo y blanco. La otra señala que en realidad la camiseta albiverde pertenecía a uno de los clubes anteriores a Argentinos, el Mártires de Chicago, y que los muchachos la usaron en los primeros tiempos pues no los dejaron inscribir la casaca roja con blanco porque Independiente estaba anotado con el mismo atuendo. Argentinos bordeó la desaparición a fines de los años 30, cuando después de descender en 1937 el ferrocarril le embargó la cancha. En 1940 inauguraron su nuevo estadio en Boyacá y Médanos, luego llamada Juan Agustín García, aunque la AFA no lo dejó ascender porque exigía una determinada cantidad de espectadores que el tamaño de la cancha no cumplía. En 2004, cuando llegó al centenario, Argentinos se dio el lujo de reinaugurarlo, pero construido íntegramente de cemento y funcional a los tiempos que corren. La historia fue mucho más amplia y gloriosa años después. En los últimos 30 años le pasaron cosas. El retorno a primera, el semillero del mundo con Diego Maradona como estandarte máximo, los 3 títulos locales, la Copa Libertadores, la final perdida por penales contra Juventus en Tokio. La historia de este club ya forma parte del fútbol mundial en todas sus dimensiones. Pegadito a Villa Crespo, cruzando la avenida Dorrego, nace el viejo barrio de Chacarita. La palabra Chacarita deriva del americanismo chácara o chacra. Ahí nomás del cementerio está la Plaza Los Andes, donde funcionaba el viejo cementerio del oeste, colapsado cuando la epidemia de fiebre amarilla provocó más de 9.000 muertos en 1871. En esa zona nació el Club Atlético Chacarita Juniors. A fines de 1905 existía un equipo llamado Defensores de Villa Crespo, que jugaba partidos contra equipos de muchachos de la zona, barriales, combinados que se armaban día tras día. La mayoría de los pibes del futuro barrio de Chacarita eran socios o adherentes a este club. A fines de abril de 1906, otros jóvenes vecinos de la zona que unía a Federico Lacroce con la avenida Triunvirato, hoy avenida Corrientes, y que no habían formado parte de ningún equipo, resolvieron crear el suyo. Cuenta la leyenda que hubo colecta en el barrio, que los muchachos pudieron vender varios kilos de diarios viejos y con esa plata, 3 pesos, les alcanzó para comprar el sello gracias a Juan Facio, otro asociado. Para la pelota todo resultó más simple. La donó un comisario de la zona con la condición de que jugaran un partido contra los famosos del barrio, el tal Defensores de Villa Crespo. Después de muchos esfuerzos, se consiguieron los terrenos de la manzana comprendida por las calles Murillo, Darwin, Padilla y Humboldt. Las primeras camisetas eran celestes con cuello y puños blancos. Ya en 1920 las fotos muestran que se utilizaba la tricolor, a rayas rojas y negras separadas por una blanca más finita. En cambio, no necesita muchas vueltas el apodo popular al nuevo club, el de Funebreros, por la cercanía con el cementerio de la Chacarita. Chacarita fue fundado el 1 de mayo de 1906 en la esquina de la actual Córdoba y Jorge Newbery. La camiseta, según cuenta la historia, se originó con los 3 colores, blanco, negro y rojo. Negro por la cercanía con el cementerio, blanco por la pureza y rojo por un comité socialista que, según también cuenta la historia, fue la hermana del doctor Alfredo Palacios la primera que donó esa camiseta cuando Chacarita comenzó a utilizar allá por 1919 la famosa tricolor, que es la que actualmente
posee. El 6 de julio de 1969 Chacarita se consagró campeón metropolitano. Un equipo lleno de hombres con una riqueza técnica muy importante, amalgamado anteriormente por Argentino Geronazo en 1968, llegó a las finales y derrotó a River 4-1 en la cancha de Racing. Ese día, para nosotros los chacaritenses, que lo pudimos ver y lo gozamos, fue el día más esplendoroso que tuvo Chacarita en toda su historia. Emocionalmente, Chacarita significa para mí todo lo que me puede dar una institución deportiva, ya sea por mis familiares que tuvieron en Chacarita, en la cuarta o quinta generación de socios de Chacarita, dirigentes, muchos de ellos, y bueno, Chacarita es parte de mi vida. La vida política en Argentina no fue nada sencilla y hay sabidas pruebas desde principios de 1900. Como la prosperidad no llega a los sectores populares, que sufren condiciones de trabajo y vivienda infrahumanas y perciben bajísimos salarios, se incrementa la acción sindical y conduce a la creación de la primera central obrera. En 1902 se produce la primera huelga general propiciada por anarquistas. Los socialistas, en desacuerdo, abandonan la Federación Obrera Argentina y crean su propia central, la Unión General de Trabajadores. El 1 de mayo de 1909, los gremios anarquistas y socialistas deciden conmemorar en reuniones separadas el Día del Trabajo. El coronel Ramón Falcón dirige personalmente la represión y da la orden de dispersar la manifestación a balazos. El saldo fue de 7 obreros muertos y decenas de heridos. Inmediatamente las dos centrales sindicales convocan una huelga general exigiendo justicia y la expulsión de Falcón de la jefatura de policía. Pocos meses después, el 14 de noviembre, Falcón sería asesinado por un anarquista ruso de solo 17 años, Simón Radowisky. Pero esa es otra historia. Los clubes de fútbol tuvieron, desde su comienzo, una unión irrefutable con los partidos políticos, con la militancia y particularmente albergando a aquellos inmigrantes que querían escaparse de la persecución. Ese es el caso del vasco Isidro Lángara y su paso por San Lorenzo de Almagro. Juega el San Lorenzo de Almagro sin pensar en ningún instante en el brillo individualista. Es una clase, un estilo de fútbol armonioso y compacto, donde cada pieza funciona matemáticamente y en el momento oportuno. Impulsan el balón con suavidad y destreza. La línea delantera aborda las jugadas con sus dos rapidísimos extremos y sus dos interiores de extraordinaria valía. San Lorenzo empezó a existir por iniciativa de un grupo de pibes que jugaban diariamente en un potrero de la calle México, casi esquina 33. Los chicos tenían un guía, un sacerdote salesiano nacido en Morón de origen italiano, que se llamaba Lorenzo Massa. Esos chicos resolvieron finalmente ponerle al flamante club San Lorenzo y también de Almagro, en homenaje al sacerdote y al barrio. ¡Le ganamos! ¡Se le cambia el nombre! ¡El club se llamará San Lorenzo! ¡Altura! La relación de San Lorenzo con la política se vincula al exilio. El 21 de mayo de 1939 debutaba el jugador vasco Isidro Lángara en San Lorenzo, quien marcaba en su estreno 4 goles nada menos que a River Plate. Lángara había sido jugador de la selección de Euskadi y tras la sublevación franquista participó con el combinado vasco en una gira que lo llevaría a Cuba y a México, desde donde en un intento por salvar su vida se escaparía y se incorporaría a San Lorenzo y al fútbol argentino para convertirse en uno de los grandes goleadores históricos del club de Boedo. Hay una historia que ustedes han ido viendo, que han ido conociendo, que tiene que ver con la inmigración y con las tendencias políticas de la época, ¿no? Allá antes de la Primera Guerra Mundial. La clase obrera, claro, la revolución industrial ya había ocurrido hacía mucho tiempo en Europa y muchos de los que lideraban esas protestas tuvieron que emigrar, fueron perseguidos. En algunos casos, algunos de esos discípulos de los primeros pensadores que trataban de encontrarle un sentido a la clase obrera vinieron a refugiarse a la Argentina.
y varios de ellos tomaron contacto con la realidad de nuestro país, con las condiciones de explotación también y lo que sería un rasgo característico de la época. No había democracia, no había elecciones libres. Bueno, llegan, como dijimos, en 1916, ya estaban fundados con orígenes anarquistas, socialistas, Argentino Junior, Chacarita, Independiente, con la discusión sobre el origen rojo de la camiseta de Independiente, porque el primer color del rojo de Avellaneda, que no era de Avellaneda, tampoco era el rojo, era el blanco de Independiente Fútbol Club, hecho por los chicos más jóvenes de la tienda La Ciudad de Londres, allí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ya con el establecimiento del voto, las pasiones populares fueron creciendo, tanto en política como en el fútbol. La industrialización incipiente de la Argentina, las grandes huelgas, la semana trágica de los talleres Bacena, la llegada del irigoyenismo en aquella época, la continuidad de la democracia que fue arrasada por primera vez el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de José Uriburu, la introducción de una especie de fascismo criollo, el fútbol profesional que nace en 1931 y algo que desgarró y dividió a la Argentina, la llegada de la Guerra Civil Española. Allí llegó y desembarcó Isidro Lángara en San Lorenzo de Almagro y en el equipo del cura Lorenzo Massa, que iba a la cancha en aquellos tiempos porque murió años después, le hizo 4 goles a River en su debut. Ángel Zubieta, otro vasco que fue figura de San Lorenzo durante muchísimo tiempo, Iraragorri, Campanal y el arquero Blasco, que llegó a River y fue el primero que usó guantes en el fútbol argentino, fueron la contribución de ese seleccionado vasco en el exilio al auge del deporte nacional, que en la medida en que fue llegando el año 40 y que se fue desarrollando esa década con cambios políticos muy importantes, con el final afortunado de la década infame para la llegada de la democracia y de la posibilidad de que los obreros tuvieran un día de descanso, con esas leyes por las que bregó siempre el diputado socialista Alfredo Palacios, el fútbol fue cambiando. Ya no fue solamente una diversión de un sector de la clase media y de algunos más, sino que en la posibilidad de pagar una entrada e ir a la cancha fue el disfrute de todos. Esa es otra historia que vamos a ver en el siguiente capítulo, que tiene que ver con la llegada del peronismo en 1944, 45. Usted le puede poner el inicio que fuere, o también en febrero del 46, cuando fueron las elecciones. Todo eso la próxima vez que nos encontremos. Chao.